figura de don Marcelo González Martín es una que probablemente la historia actualmente no tiene tan presente, pero su figura sí que fue importante por lo menos durante la década de los 70, finales de la década de los 70, enmarcada dentro de esa transición, de ese proceso de cambio de una España a otra. Y para hablar de su figura y de lo que supuso, tanto en su momento como en años posteriores, hoy contamos con Alberto José González Chávez, con el padre y autor de Don Marcelo, obediente y libre. Una obra que de alguna manera lo que busca es presentar la figura de una persona que se paró, que impuso su visión de una manera además muy organizada y muy clara. Pero claro, para entender cómo llega a ese punto, cómo llega a esa instrucción que comentaremos más adelante, también hay que conocer a la persona que había detrás de todo aquello. Así que, don Alberto, por favor, ¿quién es o quién fue en este caso don Marcelo González Martín? Es tan difícil de resumir que los dos primeros volúmenes de su biografía, escrita en colaboración, un servidor después de su fiel y duradero secretario de 4 décadas, Monseñor Santiago Calvo, y don José Luis Galán, 2 tomos titulados Don Marcelo, Navegante y Sembrador, en Homo Legends, no han podido recoger la grandeza oceánica de su personalidad. Y casi menos todavía, aunque quizá más, en el sentido de que será más divulgativo, esta nueva obra, resumen de las 2 anteriores, Don Marcelo, obediente y libre. ¿Quién es don Marcelo? Yo diría nada menos que todo un hombre, y con eso casi lo dibujaríamos, porque la palabra humanidad encierra tanta hermosura, tanto potencial, que la asumió el Hijo de Dios al encarnarse. Entonces don Marcelo es un hombre cabal, un hombre noble, un hombre de sentimientos elevados, amante de la belleza, de la verdad, de la unidad. Después todo esto él lo pone al servicio de Jesucristo y de la Iglesia, y por lo tanto es un castellano viejo de cristianía rancia, que es tanto como decir de patriotismo español en lo más puro de sus esencias, que es el alma católica de España, como ha presentado, y es un sacerdote que pone su inteligencia muy notable, sus capacidades pastorales, sus dotes oratorias impresionantes, al servicio de la Iglesia. Este es don Marcelo. Y cuando un hombre de Iglesia, sacerdote, obispo, cardenal, primado de España, está al servicio de Jesucristo y de la Iglesia, tiene que estar al servicio de la verdad para iluminar realidades temporales que no son primordialmente realidades políticas, sino que son políticas en cuanto que son de la polis, de la ciudadanía, que se dice ahora, con lenguaje más bien hijo de la Revolución Francesa, pero en fin, del hombre. Él sirve al hombre, porque es un hombre, y sirve al hombre porque Jesucristo es perfecto hombre. Entonces ilumina realidades temporales, históricas, con su palabra autorizada, que no es ninguna orientación política, es una orientación moral, o sea, en el terreno de las costumbres, y si se quiere, con ribetes sociológicos, con un conocimiento muy profundo de la historia de España, y con un bagaje cultural impresionante. Don Marcelo, para mí, pienso que para cualquiera que se acerque a él sin prejuicios, es una figura poliédrica, muy interesante, pero yo añadiría a eso de un hombre un adjetivo que creo que lo colorea muy bien. Es un hombre renacentista, es un hombre muy completo en el abanico amplio de campos a los que llega y que sabe desbrozar. Este es don Marcelo. Claro, teniendo esta figura que también ha explicado, cuando se encuentra en ese proceso de cambio que comentábamos al principio de esta entrevista, que prácticamente era pasar de una España a otra, él fue uno de aquellas personas, uno de aquellos miembros de la Iglesia española, que de alguna manera rompe con la idea que se tenía de consenso, incluso muchas veces se puede decir absoluto, que no fue como tal, no fue absoluto, como tal la vida nada es absoluta. Y él mismo emite en aquellos años una instrucción, de alguna manera, comentando de alguna manera, sí, esas inquietudes que él tenía, que le generaba el texto constitucional, ese cambio, las cuales vamos a comentar ahora un poco brevemente para entender un poco
ese pensamiento que don Marcelo tenía y que quería, como bien ha comentado usted, dar al pueblo. Así que vamos a ver un poco esa instrucción, esos motivos que él lanza a la ciudadanía. Ante ese referéndum del 28 de noviembre de 1978, además, escaso tiempo antes de que se produzca, él dice que la propia Constitución hace una omisión de toda referencia a Dios por esa confesionalidad del Estado, en ese artículo 16 en el que se pone. También dice que hay una falta de referencia a los principios de la propia ley natural o divina, que ahora comentaremos con usted, esa insuficiente garantía de la libertad de enseñanza, o también la falta de claridad y seguridad frente al aborto. Estos son algunos de los puntos que la instrucción de don Marcelo comentaba y donde él exponía esas inquietudes que él tenía. ¿Cuál era un poco el objetivo? Usted que ha de alguna manera estudiado y ha plasmado la vida de esta persona tan significativamente importante que a lo mejor incluso la historia no tiene tan presente, ¿qué buscaba plasmar a través de esta instrucción? Lo primero de todo es que yo creo que no rompe, no se sale del consenso, sino que es el único que entra a hacer consenso. Cuando se empieza a imponer en España una opinión única, saliéndose de la cual quedas estigmatizado con la lacra de lo políticamente incorrecto, él entra en la dinámica que se estaba proponiendo, que era una dinámica de diálogo. Era una dinámica de pluralismo, era una dinámica de democracia. Entonces, todos esos palabras que se aireaban flameando al viento, que él entra en esos conceptos y dice, vamos a dialogar y vamos a expresar todas nuestras inquietudes. Entonces, ya sabemos todos lo que fue la transición y como en todo proceso histórico, aunque el de la transición se ha sacralizado como si no tuviese nada negativo, pues hubo muchas precipitaciones, hubo cosas no tan claras, en fin. Con esto no estoy descalificándola en absoluto, pero tampoco estoy idolatrándola, la transición. Entonces, él ve los peligros, él tiene un carisma muy profético. Él tiene ese don, ese fruto del Espíritu Santo que se llama la longanimidad, que es saber ver a lo lejos, tener una mirada anchurosa para tener una visión de conjunto. Entonces él ve un texto, el Constitucional, muy peligroso en algunos puntos, en otros positivo, pero peligroso en cuanto que en algunos aspectos repugna a la autoconciencia que de sí ha de tener España, como una nación que se ha amasado al ritmo del Evangelio. La Conferencia Episcopal emana una nota en vistas al referéndum de la Constitución, y es una nota en la que avisa de una manera un poco etérea, pero avisa de las omisiones y ambigüedades que contiene este texto. Que bueno, hay que saber que tiene ambigüedades y omisiones, que después que se apruebe, pues ya veremos cómo se ventilan. Claro, esto es pues una trampa, porque después que se apruebe ya está aprobado. Y don Marcelo, que había sido siempre no un corporativista, pero sí en cuanto obispo un hombre colegial y está con sus hermanos en el episcopado, con la Iglesia, por supuesto con Roma, pues dice, no, yo tengo un deber como pastor diocesano, no como miembro de un engranaje o componente de una empresa, sino como yo soy pastor de mi diócesis, que es la diócesis primada de España, que es la que tiene que de alguna manera marcar el fiel de la balanza. Por lo menos así fue siempre, sobre todo antes de que existiera la Conferencia Episcopal, que luego el presidente de la conferencia es un poco la cabeza visible, digamos, pero era el primado. Entonces yo tengo que avisar a mis diocesanos, porque me están preguntando muchos, y no solo de Toledo, y muchos sacerdotes. Y entonces ahí están las ambigüedades. Y saca una instrucción pastoral clarísima, diáfana, meridiana, 4 páginas, 3, no llegan, a la que se suman 8 obispos. Uno de los principales fue Monseñor Guerra Campos. Los puntos principales usted acaba de señalarlos. La omisión al nombre de Dios, no solo dice él como un mero nominalismo, sino lo que encierra eso, la abstracción total de la ley natural, la libertad de enseñanza, la familia, con el pansexualismo, con el divorcio, de lo que después sacará una pastoral porque le llama fábrica de hogares rotos al divorcio,
y con el aborto. A mí, termino así esta reflexión, porque es imposible aquí sacar lo que supone esa pastoral, que es actualísima, porque de aquellos polvos vienen estos lodos, y estaba avisado todo. A mí me ha recordado mucho los 5 puntos, no quito ni uno. Él quiso haber añadido un sexto, pero lo meditó despacio y prefirió que no. El sexto era el peligro de las palabras nacionalidades, porque él había estado de arzobispo en Barcelona 5 años y había sufrido un verdadero calvario. No le quisieron por ser castellano. Otros decían que por ser franquista, que no lo fue nunca, porque fue tan franquista como todos los obispos españoles, hasta que casi todos dejaron de serlo y él se mantuvo en el mismo equilibrio que había estado siempre. Entonces, me ha recordado mucho a los puntos de don Marcelo el discurso que acaba de tener su Santidad León XIV en el Congreso de los Diputados. Ha señalado las mismas cosas y se ha lamentado de la carencia, de la negación del derecho natural. Lo que pasa es que luego ese discurso, como hemos visto, se lo han apropiado tirios y troyanos, aunque el Papa avisaba a tirios y a troyanos. Pero es lo mismo. Don Marcelo no reivindicaba, la confesionalidad del Estado. No, en eso él aceptó la doctrina del Concilio Vaticano II y yo le oí muchas veces pronunciarse en público y en privado. Tuve la dicha de estar así codo a codo con él muchas veces. No era un nostálgico de la confesionalidad. Comprendía un Estado aconfesional, pero no un Estado que reniega de la cruz bajo cuya sombra ha nacido y ha crecido. Pero, por lo tanto, no se puede aceptar la omisión nominal y, sobre todo, la ausencia de una ley natural, porque entonces familia, moral, humanidad se desmoronan porque están sometidas al consenso de los votantes, como ha dicho León XIII el otro día en el Congreso. Unas palabras además muy... que nos traen... León XIV, perdón. Se le va a apuntar. León XIV. León XIV, pero esas palabras que don Marcelo también dejó escritas se traen mucho a la actualidad. Además, algo que él comentaba, esa pérdida del alma católica que podía darse con esa aconfesionalidad, pero como bien ha apuntado usted, él no la rechazaba, no fue, digamos, a lo mejor una figura que se puedan pensar que fue confrontativa, que fue en contra. Al contrario, él expuso de una manera además muy informativa, muy directa, esas inquietudes que él tenía y que curiosamente muchas de ellas se podría incluso decir, y preparando esta entrevista leía que eran hasta proféticas en algunos casos. Don Norberto, muchísimas gracias por venir en esta jornada a Tiempos Modernos, por acercarnos la figura de don Marcelo, sobre todo también probablemente recordarla para nuestros espectadores. Y lo dicho, muchísimas gracias por tenerle en este programa hoy. Gracias a usted. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias una jornada más por acompañarnos aquí en Tiempos Modernos. Como siempre, les recordamos que a través de nuestras redes sociales pueden volver a ver estas entrevistas, las diferentes secciones y seguir conociendo y descubriendo la historia. Nosotros nos despedimos. Un saludo y, como siempre, es un placer contarles la historia en Tiempos Modernos.